Buenos y fresquetes días. Me habéis pedido, como siempre, que comente un vídeo. La verdad, no lo voy a ver. Sí que he pasado algunas imágenes, pero sin hacer clic. Y bueno, en realidad lo que voy a hacer es un vídeo basado en la misma idea, pero a mi estilo. Y luego tú te quedas con lo que quieras. Entonces sí que verás que en esta pizarra que he preparado, y que mejor que no te la mires porque yo creo que asusta, pues que claro, que me he copiado de la primera pizarra del autor del otro vídeo. Me he copiado aquí donde pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, pues el vídeo va de cuántas veces hay que entrenar el abdominal. Y bueno, pues os voy a dar mi opinión. Por eso la pizarra, como ves, se ha convertido pues en una especie de campo de batalla, porque lo que no voy a hacer es dedicarle 8 minutos. O sea, ahora al llegar por aquí al final, es muy probable que te diga, oye, ¿qué hacemos si quieres que siga explicando cosas relativas a esto? Bueno, pues de momento lo que te digo es que normalmente yo tengo alrededor de un 10% de ratio de likes en función de las visitas. Entonces, en este caso, si te interesa de lo que estoy hablando e incluso quieres que siga con este tipo de vídeos, que a mí particularmente son de los que más me molan, pues me gustaría tener por lo menos un 20% de ratio. A ver, me gustaría que fueran todo likes, ¿no? Pero por favor, estate un poquito más generoso esta vez y que yo lo note, ¿vale? O sea que, por favor, dale a like si te ha molado y si crees que debería hacer la segunda o tercera parte, que da para ello seguro, y además, pues, crees que debería seguir con este tipo de temática, ¿ok? Vamos allá, no perdamos tiempo. ¿Cuántas veces hay que entrenar el abdominal a lo largo de la semana, que tiene 7 días, ¿verdad? Bueno, pues he puesto aquí un interrogante. Y lo primero que se me viene a la cabeza es mi amigo José, que vive por aquí cerca, que tiene 78 años y que me cuenta cómo a lo largo de su vida ha trabajado en cosas realmente físicas. Ha trabajado, bueno, todos hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Algo de transportismo, descargas, almacenaje, y hay veces en que, bueno, pues tienes que descargar un camión o un trolebús, y bueno, pues hay veces en que son pesos de 25, de 30, de 40, de 50. Él me contaba que hasta de 100 kilos. Y digo yo, un camión de 100 kilos en una mañana, o en una mañana y una tarde. Y me decía, sí, al día siguiente otro y otro, y así estábamos, de fuertes. Y efectivamente, yo le veo ahora y digo, joder, este tío ha tenido que estar fuerte. Y además me dice que trabajaba en una movida en la que tenía que poner chapas, es decir, las botellas, encorcharlas y todo esto, y era una máquina en la que había una presión brutal, constante. Y me dice que rara vez ha perdido un pulso, y eso tiene que ver, bueno, lógicamente, con que algunos trabajos físicos llegan a darte un acondicionamiento tan brutal que al final termina siendo pues una bestia, a lo mejor en un apartado específico. En este caso, por lo tanto, yo creo que depende mucho de tu vida, depende mucho de la persona y de lo que tenga que hacer. Una persona sedentaria que no haga absolutamente nada, pues no es que no trabaje los músculos de levantar cargas y transportarlas y colocarlas en sitios, no, es que a veces pues prácticamente lo único que hace son pequeños desplazamientos de su cuerpo, y hay muchos músculos que están ahí, que son un montón, que prácticamente no utiliza nada más que un nivel básico para, como te digo, los pequeños desplazamientos que son esenciales en su vida cotidiana. Bueno, entonces, un poquito yo te diría que el abdominal pues también está dentro de este pequeño juego, ¿no?, de músculos que están ahí interactuando y que a veces intervienen muchísimo y brutalmente, y otras no intervienen nada en comparación. Y eso se aprecia al ver los físicos de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, se me ocurrió el ejemplo, pues eso, de un transportista o de alguien que trabaja en alguna cosa física, y bueno, pues también se me ocurre pensar en un gimnasta o en un calisténico. Estamos hablando de cuántas veces a la semana tengo que entrenar el abdominal. A ver, ¿a ti te parecería raro que un gimnasta de gimnasia artística deportiva, ya sabes, estos que hacen barbaridades en las barras y las anillas, etcétera, con su cuerpo, o un calisténico, que es lo mismo, pero digamos a un nivel como reduciendo un poquito, ¿vale?, el espectro de las actividades que hay dentro de ese deporte? ¿A ti te parecería normal que, bueno, quedasen para entrenar donde sea por la mañana e hiciesen una sesión de fuerza o fuerza-resistencia adaptada a su deporte, y que luego por la tarde, ya sea en casa, en el gimnasio, en el parque, donde sea, hiciesen trabajo abdominal específico, teniendo en cuenta que durante la sesión de la mañana el abdominal ha trabajado de forma explosiva o de forma fuerza-resistencia durante un montón de elementos, además repitiendo y repitiendo y repitiendo, descanso, repito, y que luego por la tarde hicieran una sesión de abdominal específica con los elementos que cada uno decidiese? Pues eso sería sesión doble. Y los calisténicos, yo sé que algunos entrenan todos los días, algunos entrenan día sí, día no, pero entonces nos estamos, bueno, pues yendo a una ratio a lo mejor de 6 veces por semana, 2 sesiones que pudieran ser perfectamente, o 2 sesiones 3 veces a la semana, que ya son 6 sesiones de trabajo abdominal. A ver, ¿eso es posible? No solo es posible, sino que se hace. Y hay gente por ahí que se está poniendo súper fuerte y que cada vez tiene más nivel, y lógicamente el abdominal está trabajando pues todas esas veces que te cuento, que pudieran ser perfectamente hasta 12 sesiones a lo largo de la semana, y es bastante razonable. Para mí sería muy fácil coger y decir, a ver, el abdominal hay que trabajarlo igual que cualquier otro músculo. A ver, eso es un error.
Para mí sería, como te digo, muy sencillo, pero os estaría engañando. A ver, en el cuerpo tenemos un montón de músculos y cada uno, biológicamente, tiene una función para la que está diseñado. Muchas veces algunos tienen una función muy específica y otras veces se nota como entran dentro de lo que es un bloque de músculos que intervienen para realizar una determinada acción. Y además intervienen en porcentajes o intervienen a partir de determinado punto. Es decir, que existen muchas formas en las que los músculos interactúan. Y hay cadenas cinéticas y también hay movimientos aislados. Bueno, entonces yo lo que tengo que decir es que yo no puedo aquí afirmar que todos los músculos deberían ser trabajados de la misma manera, porque depende del individuo y de las necesidades de ese individuo en función de su actividad, ya sea normal, cotidiana o deportiva. Es decir, no podemos coger y ala, nos lavamos las manos y decimos, no, si entrenamos pectoral una vez a la semana, pues el abdominal una vez a la semana. O si entrenamos nuestros músculos 2 veces a la semana, pues lo mismo, el abdominal 2 veces a la semana. Entendiendo que la acción de muchos músculos se superpone a la de otros. Fíjate, te pongo un ejemplo que es el más claro de todos. El tríceps. El tríceps trabaja el día de tríceps. El día de pectoral si haces preses. El día de deltoides, hombro, si haces deltoides, hombro. Y el día de dorsal, hagas lo que hagas. Siempre que haces dorsal interviene. Por lo tanto, si además de hacer dorsal trabajas calisténicamente, pues resulta que el tríceps está trabajando, y lo sabéis, brutalmente. Es decir, una persona podría estar haciendo tríceps 6 veces a la semana, ya sea de forma específica, de forma indirecta, de forma, como quieras llamarla, ¿vale? Por lo tanto, a ver, es muy complicado ahora mismo determinar o decir así de entrada que todos los músculos necesitan el mismo ratio de entrenamiento a lo largo de la semana. Para mí sería algo totalmente superficial y además sería injusto con vosotros que estáis ahí al otro lado, ¿vale? He puesto aquí otra comparación. Masticar versus estar de pie. Vamos a ver, yo para estar de pie, si tú te das cuenta, ¿vale? La musculatura del plano posterior está ahí funcionando todo el rato, porque si no, nos iríamos hacia adelante a la mínima de cambio. Como ya sabemos, la musculatura del plano anterior, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Pero fíjate, ahora mismo estoy hablando y podría dejar de hablar. Es decir, yo podría estar hablando todo el día, o lo que me aguante las cuerdas vocales, y la musculatura responsable de hablar o de masticar comiendo, por ejemplo, pues está trabajando pues durante el tiempo que tú lo utilices. Pero también podría estar callado todo el día o sin comer durante horas. Entonces, a ver, hay que distinguir claramente entre acciones fásicas en las que tú, voluntaria o involuntariamente, porque a ver, podemos estar hablando sin necesidad de estar concentrados en qué músculos movemos para hablar o para masticar, ¿de acuerdo? Pero hay que distinguir entre, hay músculos que están constantemente respondiendo a un estímulo cerebral en el que tú le dices actúa, y hay otros músculos que están trabajando por el mero hecho de tener que mantener tu cuerpo en determinada situación para poder seguir interactuando. Entonces, hay entre lo tónico y lo fásico, ¿verdad? Hay como una especie de nebulosa extraña, pero que nada más lejos de la nebulosa. Es real. Es decir, yo para estar de pie tengo que estar de pie, y si hay músculos que tienen que estar en ello, tienen que estar en ello. Por lo tanto, bueno, pues el ejemplo yo creo que está muy bien. Entonces, claro, también dirás, bueno, entonces al final depende de las características del individuo y de qué carga de trabajo tenga a lo largo del día en cada músculo. Bueno, pues sí, es cierto, pero yo creo que también es un error, porque dentro de que efectivamente es cierto que cada individuo tiene una demanda específica de sus músculos en función de sus actividades cotidianas, bueno, lógicamente dentro de verdad de una cierta variabilidad, porque no todos los días hacemos exactamente lo mismo, pero sí que hay que tener en cuenta que dentro de esa variabilidad sí que hay unas demandas básicas que son las que tiene prácticamente cada sujeto a lo largo del día y que es difícil eliminarlas, ¿no?, de la ecuación. Por lo tanto, ahora las vamos a revisar. Antes de revisar esas situaciones básicas, déjame que haga rápidamente un pequeño comentario sobre la conceptualización del abdominal dentro de lo que es el core, ¿no? Dentro de lo que es ese concepto tan ambiguo. Y digo ambiguo porque hace tiempo pues parecía que era un punto y ahora ya el punto se ha transformado o va desde los pies hasta el cuello. Es decir, que ahora el core pues es un bloque, es un tronco, es un pilar, es una columna, y que bueno, pues está la cintura escapulohumeral, está la cintura pepitrocantérea, y también están los músculos estabilizadores que llegan hasta, como te digo, hasta las rodillas y hasta los pies. Y bueno, lógicamente pues también tenemos el cuello. Por lo tanto, recuerda, no estamos hablando de core, sino que nos estamos ahora centrando en la necesidad de trabajar y las veces que tenemos que trabajar el abdominal a lo largo de la semana o a lo largo del día o a lo largo de lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, ahora sí que nos vamos un poquito a explicar, lógicamente, para aquí todos en contexto, pues tenemos que ver cuáles son las funciones básicas del abdominal. A ver, incorporarnos. Es la flexión de tronco. A ver, cuando estamos dormidos y nos levantamos, pues la mayoría de las personas se incorporan hacia adelante o ligeramente hacia adelante y un poquito lateral. Si tú te das cuenta, durante ese pequeño proceso hay una contracción. Es decir, si tú duermes siesta y duermes toda la noche, pues habrá 2 contracciones abdominales durante 3 o 4 segundos que, bueno, pues que es prácticamente imposible eliminarlas. Pero a ver, esto, lógicamente, habrá un más y un menos en función de las veces que tú te tumbes o te levantes. Es decir, que puede ser que una persona que sea deportista se tenga que levantar del suelo
300 veces y si lo hace hacia adelante, pues son 300 contracciones abdominales. Ojo, hablamos de un enrollamiento, de un crunch. Es decir, lo que llamamos crunch está ahí, ¿verdad?, en tela de juicio, es esencial, es necesario. No solo levantarnos del suelo, sino que basta. Recuerda el ejemplo que te dije para que le pongas algo de trabajo físico a tu abuelita, a tu tío, a tu padre, etcétera, y que simplemente les digas que echen el culo un poquito para adelante en la silla y que se incorporen varias veces y que, bueno, ellos están haciendo, sin darse cuenta, un crunch y están tonificando básicamente el abdominal durante algo tan elemental como levantarse de la silla, ¿vale? Bueno, pues es evidente que eso depende mucho de la cantidad de veces que te tumbes en el suelo, de la cantidad de veces que te sientes en una silla y de la posición relativa del cuerpo. Por lo tanto, aquí tenemos una función básica, la flexión de tronco, para la que estamos preparados, pero que es difícil evaluar o cuantificar la cantidad de veces que lo vamos a hacer a lo largo del día, porque pueden ser muchas o pueden ser muy pocas. A ver, otra función es la inclinación lateral. Lo mismo, más o menos. Normalmente, para intentar coger algo, ojo, es una inclinación lateral si nos vamos hacia un lado. Y dirás, bueno, pues evidentemente los músculos son los que van hacia el lado. Eso no funciona así. Tú lo que haces es pedirle al cerebro que te dejes caer hacia un lado, pero para eso, a no ser que te dejes caer totalmente, que puede pasar, pues le estás pidiendo a la musculatura del lado opuesto, la encargada de frenar, que controle el movimiento y a continuación de incorporarte. En ese sentido, aquí tenemos a los oblicuos y también al recto abdominal. Es decir, que el recto abdominal forma parte de los músculos que provocan inclinación lateral cuando lo hacemos positiva o intencionadamente y cuando lo hacemos frenando de forma negativa para frenar el movimiento y no caernos al suelo. Por lo tanto, aquí tenemos otra acción, pero dirás, ¿cuántas veces sucede a lo largo del día? Lo mismo, es coyuntural, depende de la cantidad de veces que te tengas que inclinar a coger algo, que a lo mejor no es ninguna, y a veces es tan básico como hacer así para coger una cosita, que prácticamente la contracción, bueno, pues es tan mínima, que difícilmente un oficinista que se haga así 20 veces para coger una fotocopia y tenga que colocarla aquí, dirás, ¡buah, vaya oblicuos que tiene el tío por estar cogiendo 150 fotocopias y colocarlas encima de la mesa! Pues es la realidad. Luego está el principio de intensidad y de tensión mecánica, todo eso que tú sabes, ¿de acuerdo? Déjame que te lea la siguiente, fíjate. Comprimir y reducir la cavidad abdominal durante la expiración, es decir, cuando soltamos el aire, que es algo que se produce, bueno, pues en reposo. Yo ahora cada vez que estoy aquí hablando, pues estoy cogiendo y soltando aire y realmente no estoy pensando en ello, es decir, que pase lo que pase, es una maniobra totalmente involuntaria, a no ser que nosotros, bueno, pues aceleremos o lo forcemos a posta, ¿no?, intencionadamente. Entonces, bueno, hay que distinguir un poquito entre lo que dice Capaggi, aquí me voy, ¿vale?, a los expertos. Él dice que la acción del abdominal durante la expiración forzada ayuda al diafragma de forma extraordinaria a, bueno, pues a expulsar el aire lo más rápidamente posible, ¿vale? Y eso, lógicamente, pues está muy relacionado o con algo que tú lo haces, como te digo, intencionadamente, o con deportes en los cuales se incrementa, ¿verdad?, la actividad y, por tanto, la frecuencia respiratoria. Entonces, está clarísimo que durante la expiración forzada, pues forma parte del proceso, pero hay personas que no hacen nunca expiración forzada, es decir, hay personas pues que prácticamente simplemente se limitan a soltar el aire, las veces que sea durante el día, y bueno, pues no se detecta una activación especial, más allá de un incremento en el tono de activación. Es decir, el mismo Capaggi dice que se detecta más tono durante la expiración que durante la inspiración, en la cual los abdominales, lógicamente, tienen que dejar paso totalmente al diafragma. Es un antagonismo puro. Entonces, de alguna forma, quizá deberíamos considerar que el abdominal está trabajando, pues imagínate, pues 40 veces por minuto a lo largo de toda tu vida. Pero realmente, si esa activación fuera de una intensidad significativa, pues imagínate, todo el mundo tendría unos abdominales como si fueran pedruscos, ¿no? Y eso no es así. Es decir, tenemos que distinguir entre una activación productiva, una activación que ya sea por anticipación perceptiva, es decir, que hay músculos que se activan, incluso de formas contundente, antes de un proceso en cadena cinética que se puede o no desencadenar. Acuérdate de lo del press, en el cual cuando hacemos así, hasta aquí trabaja el deltoides y luego el serrato y el trapecio se incorporarían a la cadena cinética, pero realmente tú puedes subir hasta aquí y el trapecio y el serrato no intervienen nunca, pero sí que se han activado por la anticipación perceptiva. El cerebro dice, a ver, esto lo tengo yo que coordinar, ¿no? Entonces los activa y de alguna forma pues se está adelantando a lo que luego puede suceder. A ver, en este sentido, eso sí que podría ser una activación significativa, pero yo sinceramente creo que deberíamos descartar la expiración normal, la expiración cotidiana, la expiración que hacemos, pues como te digo, cada X segundos, como algo que mejor que incremente la capacidad mecánica de un músculo como el abdominal, que bueno, pues hay personas, como tú sabes, que se pasan 80 años respirando y que bueno, pues que tienen un tono súper defectuoso y súper deficiente y sin embargo son capaces de soltar el aire tranquilamente, como te digo, millones de veces. De hecho, y al hilo del vídeo, esto sería como decir que estamos trabajando el abdominal
todo el día, a todas horas. Y a ver, eso es algo que, lógicamente, ahora mismo tú estás diciendo, "No, para nada, yo no tengo esa sensación". Por lo tanto, déjame que siga. Fíjate, aquí he puesto contiene el espacio visceral. A ver, esto no es una acción. Fíjate, si tú estás, de alguna forma, tenemos aquí una bolsa, ¿verdad? Y un montón de vísceras que tienen un peso y que tienen un tamaño. Y dices, bueno, estas vísceras podrían desplazarse, ¿no? Fundamentalmente da la sensación de que esas vísceras, pues, se irían o se escaparían hacia adelante. Y bueno, pues, a ver, tenemos la piel, tenemos un montón de cosas que lo impiden. Pero entre otras cosas, tenemos, pues, lo que es el abdominal como faja, como vaina, que sin necesidad de estar contraído, simplemente por la densidad de sus fibras, por su estructura, pues de alguna manera pues está conteniendo que esas vísceras pues se escapen del espacio en el que tienen que estar colocaditas. Por lo tanto, eso indicaría que cuanto más tono abdominal tengas, de alguna manera tienes más capacidad de contener y de mantener la faja abdominal, por así decirlo, como una pared, ¿de acuerdo? Como algo que evita pues que exista una dilatación de este espacio. Por lo tanto, en ese sentido, dirás, bueno, pues entonces nos interesa tener el abdominal lo más fuerte posible. Rotundamente, tajantemente, categóricamente. Entonces sigo rápidamente y me voy aquí a este punto en el que he puesto isometría. En isometría, cualquier acción, ya sea voluntaria o involuntaria, fíjate, deportes o fisiológicas, vamos a ver. En isometría, pues hay muchas veces en que estamos durante algún deporte ejecutando alguna acción en la que tenemos que contraer, pues porque algo va a pasar. Y notamos que el abdominal se contrae porque está como anticipándose o respondiendo a algo que, como te digo, va a pasar o que es necesario para mantener esa posición fija o estable. También, lógicamente, pues para poder responder con más eficacia a lo que va a suceder después, al estímulo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, isométricamente, el abdominal, pues hay muchas veces que la gente lo trabaja, lo contrae e incluso llega a tener un cierto tono de respuesta muy aceptable sin necesidad de haberlo trabajado aparte. Es decir, hay deportistas que nunca han hecho preparación física, ahora cada vez es más raro, pero antiguamente había deportistas con características individuales brutales, pero que no hacían preparación física específica, sino que dedicaban muchas horas a los conceptos específicos del entrenamiento, a cada apartado particular, y que a resultar de eso, pues joder, qué fuerte está, ¿no? O sea, que eso sucede. Entonces, por esa parte, tenemos que decir que isométricamente, claro que el abdominal puede tener un valor excepcional, sobre todo en una aplicación deportiva o específica. Entonces, fíjate, señalamos por último, ¿cuál es la necesidad de tener, como decimos, el músculo abdominal lo más fuerte posible? A ver, no adelgaza. Ya hace mucho tiempo que se sabe que el hecho de trabajar cualquier zona, es decir, que si yo trabajo mucho el pectoral, de pronto no voy a perder la grasa pectoral o la grasa de los muslos o la grasa de los bíceps, etcétera. Que a veces el fenómeno sucede a la vez, bueno, pues es posible que tú estés mejorando, incrementando sutilmente tu masa muscular. Ya sabes que es difícil hacerlo compatible con una dieta en la que estás intentando perder grasa, ¿vale? Pero sí que es posible que si haces un buen entrenamiento, además en modo de alta intensidad, de acuerdo, en el que la grasa se queme colateralmente, pues puede que vayas mejorando tu muscularidad a la vez que vas perdiendo grasa. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a lo mejor tú estás haciendo muchísimos abdominales y, bueno, curiosamente, pues estás viendo que cada vez se ve más el músculo y que estás perdiendo grasa, pero eso está asociado a otra situación. Protege de la hernia, como hemos dicho, control visceral. Entonces aquí, bueno, en cuanto a acciones fisiológicas, bueno, pues tú imagínate, las mujeres, lógicamente, cuando dan a luz, pues da la sensación de que están ayudando a expulsar el recién nacido gracias o con la cooperación de los músculos abdominales. A ver, eso no es así. En realidad el abdominal funciona como hemos dicho antes, es decir, a medida que va creciendo la tripa, pues esa faja abdominal, cuanto más fuerte esté, de alguna manera está, ¿verdad?, ayudando a contener, tú fíjate lo que está pasando, el proceso que está pasando, pero está distendido, es decir, simplemente es como una bolsa que se va dilatando y que está ahí, ¿verdad?, resistiendo pues la explosión, ¿no? Pero realmente cuando hay que empujar, pues hay otros músculos, ¿verdad?, en toda la zona pélvica que van a ayudar. El abdominal no puede porque está distendido. Por lo tanto, ahí tenemos que descartarlo. Y también, por otra parte, pues podemos hablar un poquito en el contexto del hombre en cuanto a las actividades o al acto sexual, en el cual, bueno, pues da la sensación de que el abdominal interviene pélvicamente de una forma, bueno, bastante notable, ¿no? Bueno, a ver, eso depende mucho de la persona, depende mucho de la forma y también depende mucho de la frecuencia. Y a veces la frecuencia, pues, no es lo suficientemente significativa como para que consideremos que ese tipo de situaciones van a hacer que tú tengas un abdominal, ¿verdad?, de hierro, ¿no? Porque, bueno, puede que alguien tenga un abdominal de plastilina, por todo lo que te acabo de comentar. Por lo tanto, bueno, pues hemos visto aquí las acciones fisiológicas, ya he dado una pequeña conexión. Concluimos que expirando no es suficientemente significativo, como hemos dicho antes, a no ser que estemos todo el día expirando, ¿verdad?, de forma así compulsiva, cosa que tú sabes que no hacemos. Y bueno, pues también basándonos un poquito pues en nuestro sabio por excelencia, que es Capagni, él dice que posturalmente mantener la posición de bipedestación y los desplazamientos básicos, el abdominal lo trabaja. Y ahí, lógicamente, me remito no solo a él, sino que me remito a la prueba muscular en la cual, a ver, yo no tengo electrodos, como te digo, para ponerme, pero si tú te tocas por aquí y te paseas y haces cosas, te das cuenta que el abdominal no está involucrado en la posición de referencia ni en los movimientos básicos. Sin embargo, la zona lumbar, es decir, el plano posterior, sí. A ver, es que esto no se puede en 8 minutos. Deportes. ¿Por qué digo deportes? A ver, hemos analizado las situaciones cotidianas de una persona normal.
normal. Lógicamente estamos hablando de fitness y en un contexto que yo quiero saberlo desde un punto de vista deportivo. Entonces, desde un punto de vista deportivo, yo creo que lo más honesto por mi parte es coger deportes específicos y analizar la acción del abdominal y en ese sentido, pues ver qué frecuencia le podríamos o qué frecuencia se le asigna. Porque tú fíjate, vamos a hablar primero, a ver, esto es fitness, por lo tanto hay que hablar de culturismo. Por lo tanto, hablando de culturismo, lo primero que tenemos que hacer es hablar de un mito o creencia popular, ¿verdad? El mito de que el culturista no entrena el abdominal. A ver, esto es un error. A ver, primero porque no es verdad. Pero sí que es cierto que muchos culturistas, muchos, al ser preguntados, te dicen que ellos no trabajan nunca el abdominal de forma específica. Y que las razones son que si es un músculo que tiene la capacidad de hipertrofiarse y el culturista lo que busca es una gran espalda, unas grandes piernas y una zona media, ¿verdad? Esta zona aquí de conexión lo más delgadita posible y luego lo más definida posible, lógicamente, pues si estos músculos tuvieran mucho tamaño, pues lógicamente harían que la cintura pues pareciese más grande, más tronco y por lo tanto estaría afeando esa línea, ¿vale? Que queremos de disminución y luego otra vez de aumento, ¿de acuerdo? Es decir, estaríamos en modo tubo y el culturista no quiere estar en modo tubo. Por lo tanto, claro que tiene sentido ese razonamiento, ¿de acuerdo? A ver, otra cosa es que lo estamos un poquito sacando de quicio, pero yo siempre lo he entendido y de hecho cuando he entrenado mucho el abdominal siempre he notado cuando estaba relajado pues que tenía como una dilatación, que la verdad es que ya sabes que cuando te pones de perfil no nos gusta nada y claro, lógicamente cuanto más grande el abdominal pues el perfil es peor y si encima tienes grasa pues el perfil es todavía peor. Por lo tanto sí que tiene sentido, pero evidentemente lo que sí sucede es que la mayoría de los culturistas, la mayoría de las personas que hacen pesas entrenan abdominal de forma indirecta, es decir, sin quererlo, simplemente porque están asociados a otros ejercicios. Y entonces es cuando tú tienes que decir, ya, pero también depende de la forma en la que entrene el sujeto. Efectivamente. Yo aquí he colocado, fíjate, he puesto dominadas, poleas, tríceps y jalones y un par de dibujos, ¿vale? Entonces, hace poco, con mi amigo Blanchi, que estuvo por aquí, pues resulta que él, cuando hace las dominadas o cuando hace las poleas, siempre se coloca muy tieso, ¿vale? Entonces, yo sin embargo, cuando hago dominadas y cuando hago poleas, durante la fase final del movimiento, cuando tengo la barra lo más abajo posible o cuando estoy lo más arriba posible en la barra, pues noto que mi abdominal se contrae extraordinariamente. La mayoría de los calisténicos te dicen que durante las dominadas, sobre todo en los muscle ups y en todos los ejercicios relacionados con procesos de levantamiento, es decir, de tirar de nuestro cuerpo, pues nota que el abdominal trabaja extraordinariamente y así muchos de ellos tienen abdominales brutales y a lo mejor no hacen entrenamiento específico. Por lo tanto, en dominadas y en poleas, con una técnica en la cual terminamos enrollándonos, pues resulta que el abdominal trabaja brutalmente y sobre todo con cargas elevadas o cuando lo hacemos con nuestro propio peso. Pero también hay culturistas o personas que entrenan y hacen las dominadas súper tiesos y nunca pasan de aquí, es decir, un chin-up, o que en las poleas se ponen también súper tiesos y en ningún momento hacen este tipo de gesto en el cual sería, ¿verdad?, como intentar llevar la barra más abajo. Por lo tanto, puede ser que si esas personas no trabajan de esta manera, como yo te digo, subiendo más, enrollando, o que, por ejemplo, no hacen tríceps con carga hacia adelante, sino que hacen ejercicios accesorios y por lo tanto a lo mejor tampoco hacen jalones de este tipo para dorsal en los cuales la contracción abdominal en ambos casos debería ser notable, pues a lo mejor nos encontramos con un culturista que no trabaja el abdominal convenientemente porque no aplica estas técnicas o estos ejercicios. Y yo he visto gente con pechos enormes, deltoides enormes, espaldas buenas y con abdominales muy deficientes. Y es posible que no lo trabajen específicamente y además trabajen con una técnica que no favorece su desarrollo colateral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cuanto al culturismo, pues a ver, lógicamente, si tú, como hemos dicho aquí, no utilizas técnicas en las que el abdominal trabaja colateralmente, deberías trabajarlo de forma específica. Y lógicamente deberías dedicarle al menos el mismo tiempo que le dedicas a cualquiera de los otros músculos. Y ahí, bueno, pues tienes que tomar una decisión. Por lo tanto, pues tienes que tener en cuenta todos estos factores. Y si eres una persona que tú percibes que durante el entrenamiento el abdominal trabaja muchísimo, pues tienes que valorar si te merece la pena hacer un entrenamiento aparte y que el abdominal a lo mejor crezca más de lo que a ti te gustaría para que visualmente, estéticamente, pues esté demasiado grande. Por lo tanto, pues fíjate qué respuesta te he dado. O sea, no te he dado ninguna. Entonces, me gustaría ahora, de hecho voy a terminar con este, ¿vale? Me gustaría hablar de dos, gimnasia y calistenia. Gimnasia artística femenina o masculina o deportiva que se llama también y de calistenia que está muy asociada. Entonces lo que me gustaría señalar, fíjate, aquí tenemos el ejemplo de una voltereta hacia adelante y una voltereta hacia atrás que también puede ser un mortal hacia adelante y un mortal hacia atrás. No sé si tú lo has hecho alguna vez, pero cada vez que hacemos una voltereta hacia adelante tenemos que enrollar y desequilibrar y cuando lo hacemos hacia atrás tenemos que enrollar y desequilibrar hacia atrás. Y en un mortal adelante lo mismo, exactamente. Cuanto más rápido hagamos el enrollamiento hacia adelante, más rápido giramos. Y lógicamente hacia atrás, cuanto más rápido enrollemos la pelvis, ojo, asociado al movimiento de las piernas, es decir, aquí tú no te libras de la acción del psoas, ni de coña. Si tú quieres hacer que todo esto gire por encima de la cabeza, tienes que coger el abdominal, enrollar, controlar la pelvis y permitir que haya, pues, el grado de flexión de cadera necesario a la velocidad que lo hagas y con el enrollamiento, el encogimiento que tú necesites para conseguir el movimiento. Por lo tanto, aquí, la acción abdominal en estos gestos, para un gimnasta que hace saltos en el aire o que hace elementos en el suelo, absolutamente imprescindible y además imprescindible tenerlo en cuenta, de arriba hacia abajo
y de abajo hacia arriba, es decir que, como te digo, los movimientos de piernas están asociados, pero que lógicamente están directamente relacionados con el grado de desarrollo y de control muscular. El abdominal en gimnasia deportiva, absolutamente esencial. Fíjate, hay elementos en los que no. En la paloma hacia adelante, en el swing hacia atrás, durante el pino, a no ser que tengamos que hacer una rectificación, el abdominal no trabaja. Pero si vemos la acción o trabajo en paralelas en situaciones de encogimiento, en la barra fija, cuando tienes que tirar de las piernas hacia arriba durante un giro en barra completo, en las anillas, bueno, pues en las anillas se reproducen movimientos en los que levantamos las piernas, las mantenemos en tensión, tipo el sit, como tú ya sabes, a ver, en las anillas es absolutamente imprescindible que el abdominal sea capaz de asumir ese control, esa estabilización de la pelvis más el enrollamiento que puede ir detrás, ¿verdad? Lo mismo exactamente igual en el potro, en situaciones cerradas, en gimnasia deportiva y en calistenia, la acción del abdominal. Pues a ver, si tienes 4 entrenamientos al día diferentes durante el transcurso de la mañana, pues te toca primero hacer suelo, luego te toca hacer salto y luego te toca hacer anillas, pues resulta que la abdominal ha trabajado explosiva brutalmente en los elementos durante cada una de las 3 secciones de la mañana, que a lo mejor están separadas por media hora, y luego por la tarde pues resulta que tienes una sesión de preparación física específica con ejercicios a veces de aplicación, otras veces de asimilación y otras veces con ejercicios fuera de contexto, pero que trabajan el reto abdominal, pues también, insisto, de forma independiente en un bloque específico. Por lo tanto, ¿cuántas veces tiene que trabajar un gimnasta el abdominal a lo largo de la semana? Pues a ver, depende del entrenador, por supuesto, que si considera que tiene que hacer sesiones específicas extra, pues las tendrá que hacer porque a lo mejor un elemento no le sale. O sea que nos podemos encontrar con que lo trabaja durante la semana en 15, 20 o 25 sesiones y nadie lo ve nada raro. Poner así, ¿verdad? 7 días, y dice, bueno, pues cada 2 días o cada 3 o una vez a la semana. Pues yo creo que no. Yo creo que hay que analizar cada deporte o actividad física de forma independiente. Entonces, ahora, si de verdad te ha interesado el enfoque y te gustaría saber qué pasa en deportes como la natación, el atletismo, las artes marciales, y no sigo porque se me acaba el espacio, pues lo único que tienes que hacer es, como te he dicho antes al principio, pues pumba, darle a like y en los comentarios hacer que yo me sienta útil. Y ya te digo, yo iría analizando deporte por deporte, o disciplina por disciplina, o diferentes ámbitos de la disciplina, a ver qué esto da. Por lo tanto, pues que yo creo que aquí podemos empezar a analizar pues todo lo que a ti te apetezca, porque te tiene que apetecer a ti. A ver, a mí me apetece, tú fíjate si me apetece, que esta mañana me he levantado y fíjate la que he liado. Iron Masters Forever. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.